Federación Pleiadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Equipo de comunicación. Mensaje de Tishwish Ashian de Temer, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Taygeta. Saludos hermanos en el alma. Soy Ashian de Temer. Hermanos de Terra, el despertar ocurre cuando el alma ha madurado lo suficiente para aceptar y ser capaz de percibir más realidad de la que ha percibido anteriormente. El despertar puede suceder o sobrevenir por un evento que cambia la vida de un ser humano. En la mayoría de los casos sobreviene sin una razón y de forma natural, o como lo he dicho, por causa de un evento. Despertar es un evento natural que ocurre cuando a lo largo de muchas encarnaciones el alma alcanza un grado de madurez suficiente para aceptar y reconocer una realidad más amplia y vasta. Se despierta del sueño material de la vida a la realidad espiritual de la misma. El despertar de cada forma de vida humana es diferente. Aún así, hemos identificado 5 fases que pueden ser comunes. Estas no se suceden necesariamente en el orden en el cual las presento. De la misma forma, pueden no experimentarse todas. Sri Shashara de Temer ha presentado una guía para ayudarles a reconocer si están despiertos. Recomiendo consultarla. La primera fase es sutil y comienza con una sensación de incomodidad e inconformidad. Sentirse vacío y confundido para finalmente sentir insatisfacción y descontento, que lleva a una crisis de existencia y a un evento que transforma para siempre la vida de la forma de vida humana. La segunda fase inicia inmediatamente después de la primera. Esta es el inicio de la transformación, en la cual se cuestiona la realidad y las creencias, el cómo funcionan las cosas, la intencionalidad de los demás. Esto da paso a reflexionar profundamente sobre sí mismo y el entorno donde se encuentra. La tercera fase, la más intensa de atravesar, se le conoce como la noche oscura del alma. Es en esta donde el despertar ocurre realmente. Es intensa porque es la fase donde el ego muere y nace la personalidad, liberada de ese ego que la envolvió durante tanto tiempo. En el entendimiento y comprensión terrestre es morir y renacer. Usando un ejemplo común y natural utilizado en Terra, es dejar de ser la oruga para volverse crisálida y resurgir como mariposa. Simbólicamente, la oruga simboliza la vida entendida en términos de la materia únicamente. La crisálida significa esa etapa de transformación. Y la mariposa, ese insecto que emerge de la envoltura, es la forma de vida que ha despertado, la cual se ha liberado de la percepción puramente material para adquirir una perspectiva y percepción mucho más amplia. Es en la fase donde se comienza a cuestionar todo y a hacer las preguntas más profundas sobre la vida y la existencia, donde aquello que tuvo sentido, propósito, proporcionaba seguridad, deja de existir, lo que vuelve vulnerable a la forma de vida humana y en un estado de desorientación, tristeza y soledad. Es en esta fase que la forma de vida humana busca estar sola para estar consigo misma y entender su proceso. A la noche oscura del alma sigue una fase muy poco conocida que se conoce como el desierto del alma. Es el momento de volverse una identidad nueva y diferente. La cuarta fase es el desierto del alma, como dije antes. Durante el tránsito por esta fase, la forma de vida humana comienza a entender esta nueva dimensión de su evolución. Deja atrás la infancia material para convertirse en un adolescente en el espíritu, por lo que comienza a reorientar su vida y haciéndose preguntas sobre la vida, su significado y propósito, sobre la existencia misma. Pasa gran parte del tiempo meditando y conectándose a su corazón, lo que es un impulso muy fuerte al que nada puede oponerse. La quinta fase es la transformación misma. Esta lleva al crecimiento y a la expansión de la conciencia. Aquí lo que quede del ego desaparece definitivamente. Se extingue la mente material intelectual.
Se dejan atrás los desafíos y los retos de la tercera fase, siendo reemplazados por la confianza y la seguridad, por la capacidad y la habilidad de adaptación y la flexibilidad, adquiriendo una mayor autoconciencia, la gratitud y la aceptación de la nueva vida. Los propósitos y objetivos de la forma de vida humana no son más materialistas ni dirigidos por el ego, el cual no existe más. Como resultado de estas fases, la forma de vida humana va alineándose cada vez más con su corazón. Al hacerlo sentirá la realidad del alma y a través de esta descubrirá a su espíritu. No se acomodará más a las expectativas de los demás, comprometiéndose con sus propios valores más elevados, siendo auténtico sin buscar aceptación ni reconocimiento. Sus relaciones y vínculos se fundamentan en la comprensión y el respeto mutuo con las otras formas de vida humanas. El último punto a tener en cuenta es que el despertar es un suceso que surge en un momento y va desarrollándose gradualmente en una duración de pocos meses a una órbita de tiempo de Terra, hasta que éste ocurre en forma rápida y repentina. Hemos observado también que en ocasiones ocurre en una forma súbita como consecuencia de un evento muy fuerte. Debe tomarse en cuenta que los emisarios sienten llegar el momento del despertar y saben que esa hora de despertar llega en poco tiempo. Esto hace que su comportamiento y conducta gradualmente se transforme y su personalidad se vaya disolviendo y se vuelven diferentes en una forma total y completa, lo que puede llevar al desconcierto y al temor a quienes están con un emisario, trabajador de la luz o un guerrero. A ustedes les digo, es peligroso tratar o intentar evitar, oponerse o bloquear el proceso de despertar. Por lo tanto, no lo hagan. Terra no es su hogar verdadero, solo es una estancia temporal con un propósito específico. Para ustedes, hermanos terrestres despiertos, sepan que atraviesan una iluminación espiritual en su conciencia, que crece y se expande hacia una nueva realidad. Como resultado, sus intereses y aspiraciones evolucionan hacia un grado más elevado, muy comúnmente en una forma radicalmente diferente, lo que los lleva a transformarse a ustedes mismos como el comienzo de la transformación de la vida en Terra, la cual es un reflejo de la suya propia. Para ustedes es importante entender las señales, y a veces no se experimentan en su totalidad. A veces la transformación da comienzo con la noche oscura del alma, seguida del desierto del alma. Esto es determinado por la madurez de su propia alma. Si hay entre ustedes quienes aún no experimentan el despertar, no teman quedarse atrás ni excluidos. La vida en la materia es solo una ilusión, no una realidad como tal. Con tener una auténtica y sincera intención de transformarse a ustedes mismos, se encuentran escuchando nuestras palabras. Recomendamos escuchar las experiencias de quienes ya han despertado, con un pensamiento abierto. Ábranse a la posibilidad. La evolución y el desarrollo espiritual trata del autodescubrimiento y el autoconocimiento. Trata de encontrarse a sí mismo en la versión más auténtica y ser cada día la mejor versión de sí mismo. Sean conscientes de sus pensamientos y la polaridad de los mismos. Recientemente hemos encontrado una expresión en forma de pregunta que dice: ¿cuánta realidad puedes tolerar? Y esta es en verdad la pregunta clave para ustedes. A una mayor expansión de la conciencia, más realidad puede percibirse. Por lo tanto, un buen comienzo es hacer una reevaluación de su propia realidad y definan qué es lo importante y desde dónde lo definen. Mi recomendación final en este mensaje es: sean observadores de ustedes mismos y conscientes de sus patrones de pensamiento. ¿Qué tiene más valor para ustedes? Su hermano en el alma, Ashian de Meri Pleyare Taygeta, del Consejo Espiritual de los Pueblos de Taygeta.